El 23 de septiembre del año 2013 se dio a conocer la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de República Dominicana. Mediante esa sentencia, el Tribunal Constitucional declaró que no tenían la nacionalidad dominicana un total de 250.000 personas que entre 1929 y el 2010 habían nacido en el país, se habían acogido a lo que decía la Constitución de la República, que todo ciudadano, toda persona nacida en la República Dominicana y que no era parte del cuerpo diplomático, pues tenía la nacionalidad dominicana. Esa sentencia generó una situación muy grave a nivel internacional y a nivel local también. Tronchó muchas vidas y la comunidad internacional, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, iglesias, comenzaron a identificar a la República Dominicana como un país generador de apatridia. Esa sentencia del Tribunal Constitucional fue una especie de palo acechado contra la sociedad dominicana y sobre todo contra ciudadanos que habían llegado a República Dominicana a lo largo de la historia, no solamente procedente de Haití, sino procedente de muchos otros países y que sencillamente ahora no sabían de qué país eran. Hubo que hacer un consenso y ese consenso lo tuvo que hacer el presidente de la República, Danilo Medina, consensuar con los líderes políticos, con el Congreso Nacional, con el sector empresarial, con los obispos, con las iglesias y explicar, y se tomó la decisión de aprobar una ley para regularizar a las personas que habían quedado en situación de apatridia. Esa ley fue la ley 169-14, aprobada al año siguiente de la sentencia 168. Aprobada sin oposición prácticamente, porque se dieron cuenta no solo los dirigentes del PLD, sino otros representantes de otras fuerzas políticas, que el país estaba metido en un gravísimo problema. Muy grave. Estaba en la picota internacional. Usted no puede dejar una porción de la población en el aire. De buenas a primeras decir a esa gente, mire, ya usted no tiene la nacionalidad dominicana. La única que conocían, la única que habían obtenido en el país donde nacieron y había vivido toda su vida. Esa gente, sus antepasados, incluso sus abuelos, bisabuelos, porque imagínate, del año 29. Y alguna gente argumentaba aquello del tránsito, pero el tránsito es una persona que venga aquí de turista. Una persona que es contratada, por ejemplo, como trabajador y pase toda su vida aquí. Eso no es tránsito, ni que esté en el tapón más grande, ¿verdad? Entonces, lo que se intentó corregir, que todavía no responde a todos los problemas que generó la sentencia, pero más o menos con esa ley de regularización y de naturalización, entonces ahora parece que hay gente que está tratando de interrumpir ese proceso, de dañar lo que se quiso reparar, y eso sí que haría que República Dominicana entre en un gravísimo problema. Mira, hay el convencimiento, Gustavo, existen informaciones que dan cuenta de que dentro del Tribunal Constitucional se ha elaborado una sentencia que se va a emitir en los próximos días. Una sentencia aún no ha sido sometida al pleno del Tribunal Constitucional, pero una sentencia declarando inconstitucional la ley 169-14. Pero eso sería un problema muy grave, porque ¿qué se va a hacer? Ya con lo que se ha trabajado, que no ha sido suficiente, pero más o menos, con los llamados dos grupos, ¿verdad? Lo que se han naturalizado y lo que se ha acogido al plan de regulación. Lo que ha ocurrido es, Gustavo, que de las 80.000 personas que se registraron, que presentaron documentos y pruebas de haber nacido en República Dominicana, de tener las condiciones que requería el plan lo que requería la ley, solamente 8.000 personas han sido aceptadas hasta ahora. Pero aún esas 8.000 quedarían en el aire. También. Entonces ahí sí es verdad. Claro, quedaría ahí en el sí aire, es verdad entonces que no podríamos librarnos de la acusación de que somos un país que auspicia la apatridia. ¿Qué responderían esos mismos sectores, que son los que están tratando de que el tribunal falle en ese sentido?
¿qué responderían? ¿Cómo podrían defenderse ante esa acusación? Porque ¿qué haría usted con esa población? Gente que nació aquí, que es dominicana de pleno derecho, que no conoce otro país que no sea su país, República Dominicana, ¿qué se le va a hacer? ¿Se le va a enviar a un paredón o se le va a expulsar o qué se va a hacer? Bueno, la cuestión es que si se aprobara esta sentencia, la sentencia del Tribunal Constitucional no tiene forma de ser recurrida, porque es una única instancia, en primer lugar. Esto generaría una verdadera situación endemoniada en la República Dominicana. En primer lugar, el gobierno tendría que luchar, como ya lo hizo, entre el año 2013, entre septiembre del 2013 y el 2014, cuando se aprobó la ley, aún siguió después tratando de defenderse en la comunidad internacional, en Naciones Unidas, en la OEA, en todas partes, la comunidad europea, todo el mundo estuvo cuestionando muy fuertemente a la República Dominicana, y obvio que esta situación de algún modo le ataría las manos al gobierno para poder defenderse. Yo creo que el Tribunal Constitucional tiene gente que está trabajando en una especie de conspiración contra el Estado de Derecho en la República Dominicana, porque en definitiva sería despojar otra vez, sería reiterar la sentencia 168 por medio de la abolición o la eliminación o la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley 169. Echar hacia atrás lo que se ha podido avanzar después de ese gravísimo error de esa sentencia. Por cierto, que recientemente la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es parte del sistema interamericano, emitió un informe favorable, si se quiere, a República Dominicana, diciendo que se habían hecho esfuerzos por corregir problemas que había de negación de derechos y todo eso. Y mucha gente que se puso muy contenta, pero gente que ha dicho que nosotros no tenemos que obedecer nada ni estamos vinculados a eso. Entonces, bueno, porque el tribunal, es una contradicción. El Tribunal Constitucional también emitió una sentencia, exacto, desvinculándonos como país de la Corte Interamericana. Pero que ahora los sectores que piensan así estaban contentos. Digo, bueno, si ustedes entienden que no debemos ser parte del sistema interamericano, ¿por qué se alegran? ¿Verdad? Yeah. Pero de que nos viene un problema encima, nos vendría si ese tribunal comete ese error y esa torpeza de emitir esa sentencia diciendo que esa ley no es válida, que es inconstitucional. Lo que nosotros decimos en el editorial de hoy de Acento, el portal, es que alguna razón política adicional a la generación de odio que se está haciendo en los últimos meses en República Dominicana, hemos ido incentivando y promoviendo el odio. Incluso hemos visto miembros del Tribunal Constitucional, jueces del Tribunal Constitucional, dando charlas generadoras de odio en provincias del país con los demás miembros del Tribunal Constitucional en la mesa directiva. Ha habido de verdad que una situación muy lamentable y muy lejos de lo que debe ser un juez responsable de salvaguardar la Constitución de la República. Con honrosas y contadas excepciones, ¿verdad? Fue integrado por personas ultraconservadoras, que yo creo que incluso se les va la mano, porque tienen un conservadurismo que ya no es ni del siglo XX ni del XXI, yo creo que es decimonónico. Bueno, como dice Pedro Cavilla en un artículo publicado ayer, aquí son nazis. Sí. Definitivamente, digo, no sé, me parece que es algo verdaderamente insólito. Claro, hay que salvar la diferencia entre el voto disidente sobre la sentencia 168 de Isabel Bonilla y el voto disidente de Katia Miguelina Por eso Jiménez. dije, contadas y honrosas excepciones, que en este caso tienen nombres de mujer, y dos mujeres muy valiosas. Dos mujeres muy valiosas. El país tal vez no tiene la conciencia o no sabe completamente de las implicaciones que tiene una decisión como esta, pero sería conspirar contra la gestión del presidente Danilo Medina. No, yo creo que le provocarían el peor problema. Le están tirando un problema muy grande encima al gobierno y al país. Así es. Y esto tendría consecuencias lamentablemente desastrosas para la República Dominicana. Además de que seríamos una vergüenza internacional si algo así se produce. Bueno, esto obviamente tendrán que reflexionarlo muy bien, pero además hay que decir, esos jueces
del Tribunal Constitucional en diciembre pasado del 2017 se les venció el periodo de su elección. Es decir, que ellos están operando en ausencia de una reunión del Consejo de la Magistratura que designara los jueces correspondientes nuevos del Tribunal Constitucional. Todavía más grave, porque usted a punto de dejar una casa no puede inmiscuirse, ¿verdad?, en tomar decisiones trascendentales. No debe ser. Como esta, por ejemplo. Hacemos una pausa. La semana pasada el Tribunal Superior Electoral decidió, mediante una sentencia, que la convención que había llevado a cabo el pasado diciembre el Partido Revolucionario Dominicano quedaba eliminada, porque no se convocó, no se organizó como ordenan los estatutos internos de ese partido. Había habido un reclamo de parte de varios dirigentes PRDistas y el dirigente y abogado Guido Gómez Mazara, que se vio en este caso de abogado ante el tribunal, llevó esa pelea judicial y hubo ganancia de causa para ellos. Se esperaba la reacción inmediata del Partido Revolucionario Dominicano, de sus actuales autoridades, encabezada por el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. No fue sino ayer que se produjo, ¿verdad?, ayer lunes, y el PRD dijo que acogía esa sentencia del tribunal y que va a llevar a cabo una nueva convención. El asunto está en que, bueno, vamos a ver cómo se hace esa nueva convención, porque si es de la misma manera en que se llevó a cabo la anterior, entonces tendríamos una situación muy similar, porque fue excluida una gran parte de los dirigentes PRDistas que no están de acuerdo con la actual dirección de ese partido. Recordemos lo que ocurrió primero en lo que se hizo en 2014, cuando a Guido se le impidió entrar a ejercer el derecho al voto. Además incluso hubo un grupo que de manera casi por la fuerza lo expulsan de la Casa Nacional, y eso provocó esa ruptura, ¿verdad? Luego fue expulsado, una expulsión que Guido no acepta ni aceptan otros, y han estado de pleito en pleito en los tribunales, y en este caso le han dado ganancia de causa. Ellos interpretan dos cosas: dicen que no, que esa sentencia no le quita la autoridad a las actuales autoridades, dice el grupo de Miguel Vargas, pero los otros dirigentes que han hecho la demanda, Andrés Enrique, Aníbal García Duvergé, acompañado de Guido, dicen que sí, que si se lee el fallo completo, dicen que lo que se le da es un plazo de 70 días a la actual directiva para que convoque una nueva convención, y que debe haber una especie de directiva de transición. De eso no habló el ingeniero Vargas. Bueno, el PRD ha dicho que Miguel Vargas, que acogen la sentencia y que van a organizar una nueva convención. Pero han dicho que van a organizar una nueva convención sin mencionar la fecha. Se supone que estaría dentro del plazo de los 70 días. Sí. Claro que sí. Lo único que, con mucha claridad, Miguel Vargas ha dicho que los expulsados del Partido Revolucionario Dominicano no podrán participar. En ese caso se está refiriendo, sí, a los dirigentes encabezados por Guido. Por Guido, ¿verdad?, que no van a poder participar. Sí. Y en segundo lugar, entiende el ingeniero Miguel Vargas que hubo un exceso en la sentencia del Tribunal Superior Electoral en relación con el tema de la reelección de Miguel Vargas como presidente de ese partido. Que supuestamente ahí hay una interpretación en cuanto a si Miguel Vargas podrá o no ser reelecto en una nueva convención que se organice, o si podrá optar por la presidencia del partido o no podrá optar por la presidencia del partido. Bueno, en la última convención que se hizo en diciembre, hubo una ratificación y una extensión del periodo de Miguel Vargas y los demás directivos. Eso es uno de los asuntos que han objetado los dirigentes que sometieron ese recurso. Sí. Bueno, dicen que los PRDistas han dicho que Miguel Vargas tiene hasta septiembre de este año como presidente del partido, y que es legítimo, que no tiene ninguna... Por eso le corresponde incluso organizar de nuevo esa convención. El tema es cómo se va a organizar esa convención, con cuál padrón, cuáles van a ser
los parámetros que se van a utilizar en relación con las personas que han sido expulsadas, las últimas decisiones que se han tomado de cambio de dirigentes. Y además del padrón Fausto, sobre todo, hay un problema ahí de un árbitro confiable para todas las partes. A menos que se haga la convención con una sola de las partes. No, porque lo que va a hacer el PRD es designar una comisión organizadora de esa convención. Sí, pero que debe contar con la credibilidad de todos y todas, porque si no, vamos a estar en la misma. Ya. El Tribunal Superior Electoral deberá validar la convención que se haga, pero de todos modos la sentencia ya es un precedente. Y no solamente un precedente, sino que es la primera vez que el Tribunal Superior Electoral toma una sentencia que desfavorece al Partido Revolucionario Dominicano y a Miguel Vargas. ¿A Miguel Vargas? A Miguel Vargas. Sí, porque todos son parte del PRD. Sí. Hay que recordar, y eso debería tomarlo en cuenta la actual directiva del PRD que encabeza el ingeniero Vargas, cuando se produjo ya la ruptura, ¿verdad? Un grupo importante, la mayoría se fue al PRM. Guido se quedó como otros dirigentes y ha estado luchando. En principio, él tenía mucha gente joven a su lado, pero luego a Guido se le han sumado dirigentes de muchísimos años, como Aníbal García Duvergé, Andrés Enrique, que no están, esos dirigentes no están contentos con la forma en que el ingeniero Vargas ha dirigido el partido. Incluso gente que cuando el ingeniero Vargas suscribió el acuerdo de la alianza electoral con el PLD fue hasta beneficiada con cargos, pero sin embargo no está contenta, que entiende que ese partido se ha ido disminuyendo, que si sigue por ese sendero se va a disminuir cada vez más, y entonces ellos entienden que no pueden seguir las cosas así, que debe haber un cambio de rumbo. No se debe olvidar que el Partido Revolucionario Dominicano es el principal aliado que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. En estos momentos, obviamente, sí. Y que tiene el presidente de la República, Danilo Medina. Exactamente. También. Sí, porque ya no cuenta de manera formal con el Partido Reformista, aunque hay una parte de reformistas que están con el gobierno. Pero ya no cuenta con, por ejemplo, la FNP, que es un partido chiquito, pero que hace mucho ruido. Ya no cuenta, no puedo decir, porque lo que hace eso, hacer ruido, ¿no? Y otros partidos pequeños que estaban siempre ahí a su lado, pero que parece que se sienten más cómodos del lado del expresidente Fernández, ¿verdad? Entonces, ese es un partido importante para esa alianza, pero en la medida que tú en una alianza sea más fuerte, te valoran más. Así es. Y te toca más en la participación en el gobierno. De manera que hay que esperar a ver cómo el PRD organiza esta convención. Y además el Tribunal Superior Electoral ha estado dando decisiones que son distintas de la anterior. Bueno, ocurrió con el Partido Reformista también. Porque eso te iba a recordar, lo del Partido Reformista fue una decisión igualmente que le entregó a Federico Antún Valle, a Quique Antún, la organización de manera definitiva, debido a que Ito Bisonó ya había sido proclamado presidente del partido, había sido proclamado candidato presidencial del Partido Reformista para las elecciones del 20, es decir, todo esto de algún modo desinfla, y se veía que esa facción del Partido Reformista estaba muy cerca del Partido de la Liberación Dominicana. Ito y compañía dicen que no es así, y Modesto Guzmán y Alexandra Izquierdo y todos los que están en ese grupo. Pero obviamente las cercanías son muy visibles. Bueno, porque algunos son funcionarios gubernamentales. Son funcionarios, no desde ahora, desde hace mucho. Que no es el caso de Ito Bisonó. No, ni que es diputado. Ito ni Josecito Jacín se suponía que no, porque ellos inclusive fueron en la boleta reformista que pactó con el PRM y fueron favorecidos con el voto. Sí. Y llegaron al Congreso. Sí. Entonces, de pronto como que ellos están más de ese lado que de este, uno no entiende, ¿no? Yo siempre digo, las alianzas con los reformistas son peligrosas, uno no sabe cómo van a terminar. Bueno, José Jacín es senador, ¿verdad? Sí, de San Pedro de Macorís. Sí. Una provincia importante. Y él se le ha visto muy reunido con el presidente y ha estado muy cerca. Muy cómodo se siente de ese lado. Son de los temas de la política que hay que tratarlo también en Semana Santa. Sí, vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar un poco también del PRM, que está todavía en un proceso de convención. Así es. Con más del 90% de los votos computados en
el Partido Revolucionario Moderno respecto de su convención, una convención que no completó la cantidad de municipios que debían votar y lo van a hacer en el mes de abril los votos, es decir, la convención no se completa hasta el mes de abril. Hasta ahora los datos son muy, se reiteran de alguna manera porque José Ignacio Paliza, como candidato a la presidencia del PRM, tiene hasta ahora el 75% de los votos y Carolina Mejía, la candidata a secretaria general, tiene hasta ahora el 70% de los votos. Es decir, ambos, uno en la presidencia y otro en la secretaría general, no tienen competencia. Independientemente del resultado de los que voten en el mes de abril, los lugares donde se vote en el mes de abril, que incluye el municipio de Santiago, es prácticamente imposible que cambien esos datos. Y las autoridades principales ya están definidas. Lo que se espera es que haya algún tipo de cambio en el Distrito Nacional, por ejemplo, en donde hay una competencia muy fuerte y además muy pegada. O no se espera cambio, se espera una definición. Entre Fellito y Yayo. Exacto. Y Yayo San Lobatón. Entonces, esto ha ido generando disgustos y hasta algún conato de violencia en algunos lugares. Sí, el PRM, lo habíamos dicho, y no solo nosotros, muchos observadores del país político habían dicho que tenía una gran responsabilidad el PRM, porque no se trataba simplemente de un proceso de un partido, sino aquí hay un gran debate, de una apuesta de si los partidos son capaces y están en condiciones de llevar a cabo sus procesos internos sin mayores inconvenientes, o si es necesario que los partidos cuenten totalmente con la Junta Central Electoral y el padrón general del país para poder llevar a cabo cualquier proceso de elección de su directivo y posteriormente la escogencia de candidaturas. Entonces era una gran responsabilidad del PRM. En general, el PRM, que es un partido en construcción, ha salido más o menos bien parado de este proceso, pero sí atenta contra ese logro, la tardanza o la lentitud en los cómputos. Debían los encargados de ese proceso interno a acelerar un poco el paso, porque en la medida que se tarda, eso genera inconvenientes, disgustos y dudas. Sí. También genera. Mira, una de las quejas, Gustavo, está relacionada con la forma en que se han ofrecido los resultados hasta este momento. La comisión organizadora que encabeza Tony Raful solamente está ofreciendo porcentajes, no está ofreciendo cantidad de votos para cada candidato. Es lo que han hecho regularmente los partidos, que nunca dicen la cantidad de participantes reales. Pero yo no sé por qué, porque en todas partes del mundo de las primarias participa regularmente un porcentaje limitado. Muchas veces un 30%, sí, un 35%. Es raro que llegue al 40 o 50%. Pero como ellos acaban de hacer el padrón, y ese padrón fue estudiado, revisado, corregido, la gente que puso un número de cédula equivocado se lo corrigieron, el que puso un apellido igualmente equivocado también lo corrigieron. Ese padrón fue muy revisado. Al final ellos dijeron que tenían 524,000 personas pico, ¿no?, que participarían en esa convención. Luego, si participa el 50% o algo menos del 50%, pues no hay que rasgarse la vestidura ni tratar de esconderlo. Yo creo que tienen que ser lo suficientemente honestos como para que se sepa cuánta gente participó en la convención. Es que en las convenciones es igual a lo que ocurre en las llamadas elecciones de medio término, cuando no se elige presidente de la República, sino que se eligen alcaldes y congresistas. Regularmente la participación en general de la población está por debajo del 50%, porque la gente no se entusiasma tanto, porque entienden que muchas veces el Congreso no significa ningún cambio, o la alcaldía, lo que es un error. Los gobiernos locales y la representación congresual debería tener un mayor peso en una democracia en donde se supone que el legislativo es el principal poder del Estado, aunque en países presidencialistas el poder ejecutivo tiene un gran peso. Sí. ¿No? Ahora, si usted es un partido, digamos, si usted tiene la responsabilidad de conducir un partido grande, sabe que los problemas van a ser mayores cuando organiza una convención. ¿Sí? Es lo que ha ocurrido en República Dominicana
en el Partido Reformista o en el Partido Revolucionario Dominicano o en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que, por ejemplo, el PLD tiene ya muchos años que no realiza un proceso interno de elección de dirigentes. ¿Por qué? Porque eso tiene muchas dificultades. La última ocasión fue cuando se completó la matrícula del Comité Central. Pero eso es para completar la matrícula. Sí, pero no un congreso. No es un congreso, exactamente. Entonces, esto representa tensiones muy fuertes e incluso fraccionamientos. ¿Sí? Porque en los partidos hay grupos. Obviamente, como en todas las organizaciones, hay tendencias, grupos, simpatías, eso es inevitable. Si usted tiene la responsabilidad de conducir un partido pequeño, organizar una convención no es un problema, porque un partido reducido, pequeño, con un liderazgo definido, realiza su convención en una asamblea y se acabó. Levantando la mano. Levantando la mano, pero haciéndolo como lo ha hecho ahora el Partido Revolucionario Moderno. Tiene su ventaja y tiene su desventaja, pero han dado un gran paso adelante y creo que en este momento el PRM es el partido que tiene más libre el camino hacia el fortalecimiento. Bueno, pero deben completar bien este proceso deben completarlo bien, deben tratar de hacer un cierre, deben tratar de transparentar todo eso, diciendo los datos reales de cuánto votaron, porque eso no es ninguna afrenta, se sabe que no todo el mundo vota. Y que se celebren las elecciones en aquellos lugares en donde no se pudieron llevar a cabo el pasado 18. Es lo que le toca ahora al PRM. Así es. Muchas gracias y hasta mañana.